En esta ocasión hablaremos sobre la articulación de tobillo o tibio-tarsiana, que viene siendo la unión de pierna con pie. La articulación es de tipo troclear, o sea, en forma de polea. Su superficie articular da con la garganta astragalina o mortaja, tibio-peronea o polea astragalina. A los lados tiene dos vertientes que se adaptan a la vertiente de la tróclea del astrágalo. Medios de unión. Constituida por una cápsula articular y dos ligamentos laterales. La cápsula es más compacta a los lados y reforzada adelante y atrás, y se le consideran ligamentos de refuerzo. Ligamento lateral externo formado por tres haces que vendrían siendo el haz anterior o ligamento peroneo astragalino anterior, el haz medio o peroneo calcáneo y por último el haz posterior o peroneo astragalino posterior. Tenemos también el ligamento lateral interno constituido por un haz superficial y otro profundo. El espacio comprendido entre ambos ligamentos está lleno de tejido conjuntivo. Relaciones de esta articulación. Por delante, los tendones del tibial anterior, extensor propio del dedo grueso, extensor común de los dedos y peroneo anterior. Por atrás pasan los tendones del flexor común de los dedos, flexor propio del dedo grueso, tibial posterior y peroneos laterales. Los movimientos del pie realmente son movimientos combinados. Se incluye la flexión, extensión, abducción y torsión hacia adentro y hacia afuera. En la flexión y extensión del pie, el movimiento se realiza en la articulación tibio-tarsiana, girando el astrálago alrededor del eje transverso de la polea astragalina. Interviene para la flexión dorsal, el tibial anterior y el peroneo anterior que pasan por delante del eje astragalino, y en la extensión o flexión plantar el tríceps crural, cuya acción se realiza a través del tendón de Aquiles y el plantar delgado, el tibial posterior y los dos peroneos laterales, que pasan por detrás del eje astragalino. En los movimientos de la torsión del pie, dado que el astrálago está inmóvil en la muesca tibio-peronea, cuando se trata de movimiento de lateralidad, la torsión se realiza en las articulaciones astrágalo-calcánea y metatarsiana. Articulaciones metatarsofalángicas. Es una articulación tipo condilia. Superficies articulares. Cada metatarso representa una cabeza que es en especie de cóndilo, aplanado y provisto de superficie convexa y lisa. Cada falange lleva en su extremidad posterior una cavidad glenoidea, colocada del lado de la flexión, entre paréntesis, cara plantar. Medios de unión. Consiste en una cápsula de dos ligamentos laterales en un transverso para cada articulación. La cápsula articular es pequeña y se adhiere íntimamente por su cara dorsal a la vaina tendinosa de los extensores.
Los ligamentos laterales y ligamentos transversos. La articulación del primer metatarsiano con la falange presenta que es un extensor por su fibrocartílago glenoideo de dos huesos sesamoideos, uno interno y otro externo. Articulaciones intermetatarsianas. Con excepción del primer metatarso, que es independiente, el segundo está unido por fibras débiles. Los 4 metatarsos restantes están ligados por sus extremidades tarsianas como por las digitales. Es una articulación sinovial. Las articulaciones de las extremidades tarsianas son artrodias, laterales. Superficies articulares. Sus caras laterales adyacentes, posteriormente los metatarsos segundo y tercero, presentan cada uno de las facetas articulares. Los metatarsianos cuarto y quinto se articulan en base de facetas ovales. En la parte superior, en las caras continuas, la superficie que se articularon con los metatarsianos. Medios de unión. Ligamentos interóseos, ligamentos dorsales y ligamentos plantares. La articulación tibiotarsiana tiene doble función. Una, conserva el equilibrio de la pierna sobre el pie. Otra, durante la flexión y la extensión del pie sobre la pierna. Movimiento indispensable durante la marcha. En la flexión, el dorso del pie se aproxima a la cara anterior de la pierna. También en la flexión, los haces posteriores de los ligamentos laterales quedan tensos, mientras que los anteriores se relajan. En este movimiento intervienen el tibial anterior, el peroneo anterior y secundariamente el extensor de los dedos. En la extensión, aleja el dorso del pie de la cara anterior de la pierna. Pone en extensión los haces anteriores de los ligamentos laterales, que con la acción del tibial y del peroneo anterior limitan este movimiento. Cuando se trata de exagerar los movimientos, producen la fractura de los maleolos o arrancamiento del ligamento correspondiente. En la extensión del pie intervienen el tríceps crural, el tibial posterior, el plantar delgado y secundariamente el flexor largo de los dedos y los peroneos laterales inervados por el tibial posterior. Articulación del pie. Intervienen las articulaciones astrágalo-calcánea o calcáneo-astragalina, medio tarsiana o de Chopard. Articulación de los huesos de la segunda fila del tarso entre sí. Articulaciones tarso-metatarsianas o del isfrán. Articulaciones intermetatarsianas. Articulaciones metatarsofalángicas. Articulaciones interfalángicas. Articulación astrágalo-calcánea. Pertenece a las artrodias. Una ranura profunda y rugosa separa las dos superficies articulares en ambos huesos.
Las dos ranuras se oponen de manera que cuando los huesos se articulan, constituyen un hueco amplio llamado seno del tarso o hueco calcáneo astragalino. Su medio de unión es por dos ligamentos articulares y un ligamento interóseo. El ligamento interóseo es muy fuerte y resistente. Ligamento astrágalo calcáneo externo. Este ligamento sigue la misma dirección que el peroneo calcáneo de la articulación tibio-tarsiana. Ligamento astrágalo calcáneo posterior. Se desliza por el tendón del flexor largo del dedo grueso y por abajo en la cara superior del calcáneo. Movimientos. Esta articulación interviene en los movimientos de abducción, de aducción y de rotación del pie sobre el astrágalo. Articulación mediotarsiana o de Chopard. Esta articulación está constituida entre los huesos de la primera línea del tarso y los de la segunda. A esta se le considera formada por dos articulaciones, una interna llamada astrágalo escafoidea y la externa calcáneo cuboidea. La articulación astrágalo escafoidea es una enartrosis. Por un lado está formada por la cabeza del astrágalo, del otro lado la superficie articular del escafoides. También existe un fibrocartílago, el cual relaciona las articulaciones astrágalo escafoideas y astrágalo calcánea interna. Medios de unión. Comprende dos ligamentos: ligamento astrágalo escafoideo superior y ligamento calcáneo escafoideo inferior. Otra articulación es la calcáneo cuboidea. Articulación por encaje recíproco o en silla de montar. La superficie articular del calcáneo se adapta a la superficie articular del cuboides, cuya configuración es contraria. Las dos superficies están cubiertas de cartílago y alino al estado fresco. Medios de unión. El ligamento calcáneo cuboideo superior, el cual es delgado y poco resistente. El ligamento calcáneo cuboideo inferior es muy grueso y resistente. Y otro ligamento que es común a los dos, el cual se divide en dos haces. Ambos haces forman un ángulo abierto hacia adelante y recibe el nombre de ligamento en Y o ligamento en V. Sus movimientos. La articulación mediotarsiana ejecuta movimientos de flexión, extensión,
aducción, abducción y rotación hacia afuera y adentro. Sin embargo, estos movimientos son muy reducidos. Articulaciones de los huesos de la segunda fila del tarso entre sí. Estos son artrodias. Articulación escafoidocuboidea. Superficies articulares. El escafoides y el cuboides. Medios de unión. 3 ligamentos, los cuales son el ligamento dorsal, el ligamento plantar y el ligamento interóseo. Articulaciones escafoidocuneales. Superficies articulares. Los cuneiformes. Escafoides que llevan en su cara anterior 3 facetas, cada una de las cuales corresponde a una cuña. Medios de unión, formado por 3 ligamentos dorsales. También existen 3 ligamentos plantares. Articulaciones intercuneales. Son 2 articulaciones formadas entre las cuñas primera y segunda, y entre esta y la tercera, por su parte posterior, con la superficie articular que presentan para el escafoides. En esta ocasión hablaremos sobre la articulación de tobillo o tibio-tarsiana, que viene siendo la unión de pierna con pie. La articulación es de tipo troclear, o sea, en forma de polea. Su superficie articular da con la garganta astragalina o mortaja, tibio-peronea o polea astragalina. A los lados tiene 2 vertientes que se adaptan a la vertiente de la tróclea del astrágalo. Medios de unión. Constituida por una cápsula articular y 2 ligamentos laterales. La cápsula es más compacta a los lados y reforzada adelante y atrás, y se le consideran ligamentos de refuerzo. Ligamento lateral externo formado por 3 haces que vendrían siendo el haz anterior o ligamento peroneo astragalino anterior, el haz medio o peroneo calcáneo y por último el haz posterior o peroneo astragalino posterior. Tenemos también el ligamento lateral interno, constituido por un haz superficial y otro profundo. El espacio comprendido entre ambos ligamentos está lleno de tejido conjuntivo. Sus relaciones de esta articulación dan por delante los tendones del tibial anterior, extensor propio del dedo grueso, extensor común de los dedos y peroneo anterior. Por atrás pasan los tendones del flexor común de los dedos, flexor propio del dedo grueso, tibial posterior y peroneos laterales. Medios de unión. Comprenden 2 ligamentos dorsales. Uno va de la primera cuña a la segunda.
y el otro se extiende a la cara dorsal de la tercera. Un ligamento plantar más resistente une la cara inferior de la primera cuña con el vértice de la segunda y alcanza la tercera. Por último, también existen ligamentos interóseos en número de 2, gruesos y potentes. Articulación cúneo-cuboidea, formada por el cuboides y la tercera cuña. Superficies articulares son planas, ovales, alargadas, de adelante a atrás, unidos por un ligamento dorsal que es grueso y resistente, dividido en 2 haces. También existe un ligamento plantar y un ligamento interóseo. Articulación tarso-metatarsiana o Delisfrán. Esta es una artrodia. Superficies articulares. Las superficies articulares correspondientes al tarso están situadas en la cara anterior de los 3 huesos cuneiformes y del cuboides. Las correspondientes al metatarso se encuentran en la extremidad posterior de los 5 metatarsianos. El primero de estos huesos tiene forma semilunar. La extremidad posterior del segundo metatarsiano encaja en la muesca constituida por las 3 cuñas. La extremidad posterior del tercer metatarsiano se corresponde con la anterior de la tercera cuña. Los metatarsianos cuarto y quinto se articulan por sus extremidades posteriores con la doble faceta situada en la cara anterior del cuboides. Medios de unión. Ligamentos interóseos. Ligamento interóseo interno es el más resistente. Ligamento interóseo medio. Ligamento interóseo externo. Ligamentos dorsales. Solo el segundo metatarsiano posee 3 ligamentos dorsales. Solamente el segundo metatarsiano posee 3 ligamentos dorsales y se extienden a cada una de las cuñas. Los demás metatarsianos presentan fuertes ligamentos que van desde el dorso de sus extremidades posteriores a las caras dorsales de los huesos tarsianos con los cuales se articulan. Todos los ligamentos dorsales tienen forma de cinta y son más o menos anchos. Ligamentos plantares. Los metatarsianos primero y segundo se unen con la primera cuña por medio de ligamentos cortos. Un solo ligamento se extiende generalmente entre la tercera cuña y el tercer metatarsiano. Por último, los metatarsianos cuarto y quinto presentan ligamentos que terminan en la cara inferior del cuboides. Movimientos.
En esta articulación, los movimientos son simples y son de deslizamiento. Articulaciones interfalángicas. Son en número de 2 por cada dedo, con excepción del primero que solo tiene una. Corresponde al grupo de las troncleartrosis y presenta una gran similitud con las articulaciones falángicas de la mano. Las primeras falanges constan de los siguientes movimientos de flexión producidos por los flexores de los dedos interóseos, lumbricales aductores del dedo grueso y aductor del pequeño y de los flexores, correspondientes a estos dos últimos de extensión provocados por los dos extensores correspondientes de aducción en relación con el eje del pie, origen en la acción de los interóseos dorsales. Finalmente, los de la aducción son realizados con los interóseos plantares. Las segundas falanges se flexionan a expensas del flexor corto y se extienden por la acción de los interóseos lumbricales. Del extensor común y extensor propio del dedo grueso, en la flexión en las terceras falanges intervienen el flexor largo común de los dedos y en su extensión los mismos músculos y verifican la extensión de la segunda.